La semana pasada, no sé si se acuerdan que estuvimos hablando o que habló la predicadora el domingo pasado. Hablamos del carácter, ¿recuerda? Hablamos del carácter de Pedro, hablamos del carácter de Jonás, hablamos se podía hablar del carácter de los profetas, se pueden hablar del carácter tuyo, del carácter mío, y dijimos que tenemos un concepto del carácter totalmente equivocado. Creemos que gritar, pelear, insultar es tener un carácter fuerte, pero resulta que es todo lo contrario. Eso significa que tenemos un carácter débil, que cualquier cosa nos vuelve volátiles, que cualquier cosa nos hace perder el equilibrio, que cualquier cosa nos hace perder el norte. Pero cuando hay un carácter fuerte, yo tomo decisiones basado no en mis emociones, sino basado en un principio que va a traer bendición a mi vida, va a traer bendición a mi familia y va a traer bendición a todo lo que nos rodea. Y esa falta de carácter es lo que ha hecho que muchos de nosotros no hayamos prosperado en muchas áreas de nuestras vidas. Y la falta de carácter tiene que ver con lo que hoy vamos a conversar. Y el tema de hoy es: ¿qué me gobierna a mí y a usted? ¿El alma, el cuerpo o el espíritu? ¿Qué nos gobierna a cada uno de nosotros? Porque dependiendo lo que nos gobierne, así va a ser nuestro carácter: un carácter del reino o un carácter de este sistema. Así que quiero comenzar leyendo lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Y dice: que el Dios de paz les haga santos. Ese es el primer deseo. En todos los aspectos, dice la versión que yo tengo aquí. Y que su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Usted y yo somos seres tripartitos, es decir, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Cuando vamos a la escritura, en Génesis capítulo 2, encontramos cómo fue creado el ser humano, de qué manera usted y yo fuimos creados, qué componentes tiene. Entonces, cuando lo leemos, Génesis capítulo 2 verso 21 dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Del polvo está hablando del cuerpo, ¿ok? Y después dice: y sopló Dios aliento. Ese es el espíritu. Y después dice: y fue el hombre un alma viviente, o el ser humano fue viviente. Y habla del alma. En un solo verso encontramos el cuerpo, encontramos el alma y encontramos el espíritu. Ahora, dentro de toda la creación que Dios hizo, en el único que sopló aliento de vida de su espíritu fue en el ser humano. En ninguna otra creación Dios colocó su espíritu. Y es interesante eso, porque no sopló de su espíritu para crear a los ángeles, querubines, serafines. No lo hizo. Sin embargo, cuando leemos la escritura, dice que sopló sobre la nariz aliento de vida para usted y para mí. No sopló para los peces, no sopló para crear la naturaleza. Por lo tanto, usted y yo somos una creación única en todo el universo. Única. Y eso es algo espectacular que Dios hizo para regalarnos a nosotros. Ahora, dice que fuimos hechos del polvo de la tierra. ¿Cuántos minerales hay en la tierra? ¿Cuántos minerales? Calcio, fósforo, zinc. Hay alrededor de unos 26. Yo tengo algunos aquí. Dice calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, azufre, magnesio, hierro, yodo, flúor, zinc, sileno, oxígeno, carbono, hidrógeno. Todo eso usted y yo lo tenemos
en nuestro cuerpo, porque fuimos creados de esa manera. Venimos del polvo. Ahora, no solamente tenemos un cuerpo, también tenemos un alma. Y en el alma están los sentidos. Los sentidos es por donde el alma se manifiesta, a través de las emociones, a través de los sentidos, a través de los afectos, a través del intelecto. De esa manera es que el alma se conecta con nosotros los seres humanos. Cuando usted y yo vivimos en este entorno donde vivimos, que por lo regular todos los días vivimos situaciones difíciles, noticias difíciles, cosas que nos llevan y nos perturban, nos producen ansiedad, nos producen desasosiego, nos quitan la respiración, nos producen desánimo, nos producen ira, nos producen enojo, nos producen todo tipo de sentimientos y de pensamientos. Eso no nos deja vivir tranquilos, nos mantiene todo el tiempo ofuscados, desesperados, angustiados, y de esa manera no podemos descansar. ¿Quién puede descansar con una preocupación, lleno de ansiedad, lleno de tristeza, lleno de preocupación, lleno de enojo? Nadie puede descansar, y eso hace parte del alma. Ahora, pero si en vez de ser gobernados por el alma fuésemos gobernados por el espíritu, ¿qué sucedería? ¿Qué cree usted que sucedería? Nosotros podríamos encontrar un descanso para nuestra alma, podríamos descansar también en el cuerpo, porque el espíritu es el único que nos puede dar a usted y a mí descanso. De hecho, alguien que conocía muy bien de qué manera fuimos creados fue el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice algo bien interesante en Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Dice: vengan a mí todos los que están cansados físicamente. Y después dice: y trabajados. Porque una cosa es el cansancio físico y otra cosa es el cansancio espiritual o emocional, ¿verdad? Uno puede estar muy cansado, usted se acuesta y descansa físicamente, pero cuando usted está cargado emocionalmente, usted no puede descansar. Y el Señor dice: y yo les daré descanso, y encontrarán paz o tranquilidad o descanso para su alma. Dice: aprendan de mí que soy manso, es decir, entiende las circunstancias, entiende que se van a salir algunas cosas de control, pero es humilde de corazón para aceptar lo que venga. Y dice: y hayan descanso en su alma. Ahora, usted y yo somos tripartitos, repito: alma, cuerpo y espíritu. Miremos qué dice la escritura de cada uno de ellos, para ir llevando todo con calma. Dice y habla del cuerpo. Empezamos con el cuerpo. El cuerpo es la parte física que nosotros tenemos. Y hay una palabra en el griego para la palabra cuerpo, y es somar. Cuando vamos a la escritura dice que el cuerpo tiene un ojo, y ese ojo es la lámpara ¿de qué? De este cuerpo, es la lámpara. Pero también dice en Corintios que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Eso significa que usted y yo, con nuestro cuerpo, no solamente nos relacionamos con la parte física. Para relacionarnos con nuestra parte física tenemos los sentidos. Me puse a investigar sobre los sentidos y ¿cuántos sentidos nosotros tenemos? Eso nos lo enseñaron hace algunos años, pero cuando usted investiga cuántos sentidos hay, la ciencia se ha dado cuenta que tenemos muchísimos más sentidos, ¿verdad? Hay muchísimos más sentidos. No los copié, pero me llamó la atención. Pero solamente toquemos los 5. ¿Para qué sirven las manos en este sistema? Para tocar, agarrar, sostenernos, para relacionarnos. Los ojos sirven para no caer, para saber si está oscuro, si está claro.
El olfato, ¿para qué sirve? Sirve para ver si huele bien, si nos estamos intoxicando o no nos estamos intoxicando, ¿verdad? El oído sirve para poder tener dirección nuestro cuerpo, pero también nos sirve para poder oír si está a la derecha, si está a la izquierda. Donde está el sentido del gusto, nos dice si es dulce, si es amargo, si es rico, si es feo. Entonces todo eso nos sirve para relacionarnos con este sistema en el cual usted y yo vivimos. Eso es lo que dice la Biblia del cuerpo. Ahora, en segundo lugar, encontramos el alma. Y en el griego la palabra alma es suchi. Y en el alma encontramos la mente, la voluntad, las emociones. Encontramos el intelecto, ¿verdad? Y en el alma hay algunos textos, por ejemplo, como el que copié, que está en Mateo 18:28, dice: no teman a los que pueden matar el cuerpo, la parte física, porque ellos no pueden matar el alma. Teman a Dios, que puede matar el alma y el cuerpo, enviándolos al infierno, ¿verdad? Ahora, la Biblia coloca dos componentes interesantes y se los anexa, que son físicos, y se los anexa al alma. En Mateo capítulo 22, verso 37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Todo tu corazón. Fíjate, el corazón es el centro de nuestras pasiones, de nuestros apetitos. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras, los conflictos, los pleitos entre ustedes? De las pasiones del corazón. Pero el corazón también muestra propósitos. El corazón también muestra sensibilidades a las cosas. En el corazón es donde radica la esencia fundamental para que el alma se relacione con este cuerpo. Pero también dice, no solamente con el corazón, dice: amarás al Señor tu Dios también con toda tu mente, ¿sí o no? Entonces fíjate, la mente es la capacidad del ser humano, es la que le da la capacidad al ser humano de entender, de razonar, ¿verdad? De poder desear. Entonces la mente es donde están los pensamientos buenos y donde están los pensamientos malos. Mire, los sentimientos no son ni buenos ni son malos. Es dependiendo como usted y yo los manejemos. Un sentimiento bueno me puede llevar a hacer algo malo, y un sentimiento malo me puede llevar a mí a hacer algo bueno, dependiendo de las decisiones que yo tome en ese momento. Entonces, el alma está basado en el intelecto, en las emociones, trabaja con el corazón, trabaja con la mente. Ese es el alma. Pero también tenemos el tercer componente, que es el espíritu. El espíritu del ser humano en el griego es pneuma, y significa aliento, soplo, viento, ¿verdad? Y de ahí viene la palabra neumático. Ahora, cuando aparece la palabra espíritu en la Biblia, tiene tres connotaciones diferentes. Cuando aparece el Espíritu de Dios, está hablando del soplo de vida, del aliento, del viento que Dios colocó en nosotros. Cuando aparece como espíritus, también puede estar hablando de espíritus demoníacos. Pero también la Biblia habla de nuestro espíritu. Una cosa es el Espíritu Santo de Dios, y otra cosa muy diferente es el espíritu que Dios colocó en cada uno de nosotros, el espíritu de vida. Así que nosotros, la única forma de conectarnos con Dios
es con nuestro espíritu. Es decir, el espíritu nuestro es el único que se puede relacionar con el Espíritu Santo de Dios. El alma no le gusta relacionarse con el Espíritu Santo. El cuerpo no le gusta nada del Espíritu tampoco. Entonces, la única manera de comunicarnos es a través del Espíritu. De hecho, Juan capítulo 4, verso 4, no es 4, es 26. 4:24, me comí un 2 acá. 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ojo, ¿cómo deben adorarle? En espíritu y en verdad. Es decir, nos está diciendo cómo es que nosotros iniciamos la adoración. ¿Cómo iniciamos la adoración en esta mañana? Alabarle todos, levantamos la mano, ¿sí o no? Gloria, aleluya. Y algunos, alábale, alábale. ¿Qué usamos? El cuerpo. O sea, empezamos con la parte física a relacionarnos con Dios. Pero no solamente nos quedamos en la parte física, porque tenemos un alma. Y en el alma, entonces tenemos que ir llevando la adoración a la parte almática. La parte almática es cuando usted está cantando la adoración una adoración de esta mañana bien bella. Canta al Señor toda la... Y usted está cantando y empieza a llorar, empieza a gemir, y usted empieza a reírse de pronto. Otros empiezan a hablar en lenguas. Otros empiezan a danzar de una manera fuerte. Otros empiezan a brincar de una manera diferente, porque están en un ambiente del alma. Es decir, pasaron del cuerpo a adorar en el alma, donde están las emociones, donde están los sentimientos, y todo eso hace parte del alma. Pero no nos quedamos allí de ninguna manera. Necesitamos ir avanzando hacia lo que realmente usted y yo tenemos como propósito realizar, y es llegar a la parte del espíritu. Porque en el espíritu es donde usted y yo nos vamos a relacionar con Dios. En el espíritu es que Dios se puede manifestar en nuestra vida. A través del espíritu es que Dios se hace real y veraz en tu vida y en mi vida. Y es a través del Espíritu Santo de Dios y en nuestro espíritu que sabemos que Dios es real. Eso es muy importante en la manera en que usted y yo nos relacionamos con Él. Y de esa manera usted y yo necesitamos ir subiendo hasta ir llegando a la dimensión del espíritu. Ahora, mire, nuestro espíritu es el único que puede hablar con el Espíritu de Dios. Y mire lo que dice Proverbios 20:27. Dice: el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues a través del espíritu Él escudriña lo más recóndito de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que usa el Señor para conocer el más íntimo pensamiento suyo y mío? La más íntima o la más oculta intención que hay en el corazón es el espíritu. De espíritu a espíritu es que Él se relaciona. En su espíritu y nuestro espíritu es donde sentimos, donde vivimos, donde podemos comprenderlo a Él y saber que Él está con cada uno de nosotros. Por eso, mire, cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que sucedió? Cerró la puerta del espíritu, cortó la relación que había entre Dios y el ser humano, y ahí nos volvimos almáticos y nos volvimos carnales, ¿verdad? Y al cerrar esa puerta, obviamente la única forma de volver a tener una relación en el espíritu es
recibiendo al Señor Jesús o naciendo de nuevo, como dice la Escritura. Es por esa razón que una persona puede ser muy buena persona, pero si no tiene a Jesús, tiene a su espíritu muerto. Y alguien me puede decir a mí: yo conozco gente muy buena persona que no conocen de Jesús, ¿cierto? Entonces yo tengo que decir, como dijo el Señor Jesús, dijo: bueno no hay sino uno. ¿Quién es el bueno? Mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios algo que es bien interesante, y dice esto de la manera en que nosotros lo podemos entender. Si yo repartiese todos mis bienes y diera todo lo que tengo y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo entregase mi cuerpo para ser molido y ofrecido por otros y no tengo amor o no tengo la vida, de nada me sirve. ¿Cuántas personas muy buenas usted conoce que no quieren nada con el reino de los cielos? ¿Conoce a esos tipos de personas? ¿Sabe por qué no quieren nada con el reino de los cielos? Porque no han nacido de nuevo. Y si no se nace de nuevo, nadie va a querer nada con el Espíritu. Se necesita nacer de nuevo. Por eso 1 Corintios 2:14 dice: los que son espirituales, los que no son espirituales, no pueden recibir esas verdades de parte del Dios de los cielos, o del Dios, de parte del Espíritu de Dios. A ellos todo les suena ridículo, no pueden entenderlo, solo porque los que son guiados del Espíritu, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. Es decir, pueden haber personas muy buenas personas, pero no van a entender absolutamente nada de lo que tiene que ver con el Espíritu. Pueden ser muy buenas personas, muy dadivosas, pero cuando se les habla del Señor no quieren nada con el reino de los cielos. Les parece ridículo, les parece anticuado, les parece de todo, porque ellos no han nacido de nuevo. Entonces se necesita nacer de nuevo para poder tener una relación con el Padre, para poder relacionarnos con el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Job 32:8. Lo que da entendimiento al ser humano o al hombre es el Espíritu que habita en él, es el aliento del Todopoderoso. ¿Qué es lo que nos da entendimiento a usted y a mí? El soplo, el aliento, el viento que Dios colocó en usted y en mí. Por eso, mire, hay millones de personas con un corazón así de grande, con un alma generosa, dulce, tierna, dadivosa, que dan hasta lo que no tienen, pero no han nacido de nuevo. No quieren nada con el reino de los cielos, porque tienen su espíritu apagado. Y cuando uno tiene el espíritu apagado, no hay forma de relacionarnos con él a nivel espiritual. Todo lo hacemos a nivel almático y a nivel de la carne. Por eso, cuando alguien recibe al Señor Jesús como su Señor, su Salvador, su Rey, entonces empieza a entender las cosas del Espíritu y empieza a vivir como un hombre espiritual. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? En ese momento todo su ser cambia y uno empieza a pensar, a hablar, a sentir y a hacer las cosas de manera diferente, porque hay una relación entre espíritu y espíritu que afecta el alma y afecta este cuerpo en el cual vivimos usted y yo. Ahora, Romanos mismo lo dice en 8:16. El Espíritu mismo asegura o da la certeza
de que somos hijos de Dios. Ahora hay una convicción de que usted y yo somos hijos de Dios. Cuando alguien no está seguro de su salvación, uno le pregunta: ¿para dónde va? ¿Para el reino de los cielos o para el infierno? Y queda dudoso. Algunos lo dicen francamente: yo voy para el infierno. Correcto. Pero el Espíritu nos da convicción. Ahora, ¿por qué si hay muchos hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo vivo en ellos? Vivo en ellos. No viven gobernados por el Espíritu, sino que viven gobernados por el alma y por la carne. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos el Espíritu de Dios vivo que se relaciona con nuestro espíritu? Teniendo ese gran privilegio de vivir en el Espíritu, no vivimos de esa manera. Vivimos más gobernados por el alma y vivimos más gobernados por la carne que por lo que debiera gobernar nuestras propias vidas. ¿Cuál es la razón? Bueno, voy a dar algunas razones. La primera razón es que déjeme aquí. Me pasó lo de Ángela. Dice, bueno, la primera razón por la cual nosotros vivimos gobernados por el alma y por el espíritu es porque hay demasiado ruido en nuestra alma. Hay un ruido en nuestra alma. ¿Y qué es eso de ruido en nuestra alma? Bueno, no es otra cosa que las situaciones difíciles que se nos han presentado en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué produce ruido en nuestra alma? Lo que produce ruido en nuestra alma es la carencia de haber tenido un papá, una mamá, de habernos levantado sin papá o sin mamá, o de habernos levantado con uno o con otro, o haber tenido los dos presentes pero siempre ausentes. ¿Listo? Eso crea en el ser humano vacíos. Eso crea en el ser humano incapacidad de conocer quién es Él, cuál es el valor que Él tiene. Eso crea en el ser humano la incapacidad de tener seguridad y poder hablar hacia el futuro con capacidades que lo lleven a desarrollarse de manera natural. Eso crea en el ser humano la incapacidad de tener un carácter firme frente a cualquier circunstancia. Por eso, cuando uno no se levanta con un papá y una mamá que tengan carácter, cualquier cosa que suceda alrededor de nosotros nos puede arrastrar. Un amigo, por que está bien feo, que hable bien feo, que haga todo lo más terrible del mundo, nos puede arrastrar aunque vengamos de una familia seria, honesta y responsable. Porque ese ruido, esa falencia causa que nosotros caminemos en el alma y en la carne y no andemos en el espíritu. La otra razón es que hay experiencias en nuestra vida como el rechazo, por ejemplo. Pero también puede ser un aborto, puede haber sido un divorcio, puede haber sido un abuso físico, un abuso verbal, también pudo haber sido un abuso sexual, ¿verdad? Ahora, todos nosotros tenemos faltantes en cada una de nuestras vidas, las cuales el Señor las puede llenar, sin lugar a dudas. Él puede llenar todo ese vacío. Pero si no le permitimos al Señor, si no nacemos de nuevo, si no queremos vivir relacionándonos con el Espíritu Santo, entonces ¿qué nos va a gobernar? El odio, los celos, el resentimiento, la ira, el señalamiento, el juicio. Todo lo que está a nuestro alrededor es feo, es vacío, no me quieren, todos me odian, yo soy el más de malas, a mí todo me sucede. Eso nos lleva a vivir de una manera almática y nos lleva a vivir en la carne.
ese tipo de situaciones, de esas experiencias, nos hacen apagar el espíritu y hace que usted y yo no podamos vivir en la dimensión que deberíamos vivir. Ahora, las otras son los recuerdos, las malas experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Esas experiencias que son bien terribles. Todos hemos tenido experiencias terribles, ¿sí o no? Y cuando recordamos esas experiencias, ¿qué nos llega? Unos sentimientos. Y esos sentimientos obviamente pueden venir de tristeza, pueden venir de rabia, pueden venir de rechazo, pueden venir de muchas cosas. Pero cuando vienen esos pensamientos, la Escritura nos dice que llevemos esos pensamientos cautivos a la cruz de Cristo y los sometamos allí, y estando allí usted y yo salgamos de allí, pero renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, para que ese mal recuerdo cuando venga no me siga afectando. El problema de muchas personas es que aunque están viviendo en esos pensamientos, les encanta vivir allí y todo el tiempo lo están repitiendo, alimentándolo almáticamente y emocionalmente, y viven en ese ambiente en vez de llevarlo a la cruz y empezar a trabajar con eso. Eso es vivir en el Espíritu. A mí me asombra cuando hay gente que vive todo el tiempo diciendo exactamente lo mismo, y a veces uno ya no les dice nada por respeto. Pero no podemos vivir en el mismo pensamiento, con las mismas palabras, repitiendo las mismas situaciones, porque alimentamos el alma, alimentamos la carne, y obviamente no estamos crucificando para nada lo que nos hace daño, ni estamos renovando nuestro espíritu. Ahora, la cuarta o la tercera, mire, para muchos hijos de Dios se han inventado un Dios imaginario, un Dios que les permite hacer todo lo que ellos quieren hacer. Y eso es una realidad demoníaca. No es cierto que Dios nos permite dejar hacer todo lo que usted y yo queramos. No, eso es algo demoníaco. Recuerda que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿correcto? Ahora, esto es muy interesante, porque los demonios no pueden relacionarse con nuestro espíritu. Recuerde que el Espíritu Santo de Dios solamente se relaciona con el espíritu tuyo y el espíritu mío. No hay forma de que los demonios, aunque son seres espirituales, se relacionen con mi espíritu. ¿De qué manera se relacionan ellos con nosotros? En la mente, a través de nuestro pensamiento. Cuando vienen nuestros pensamientos, atacan nuestros sentidos. Nuestros sentidos son tocados y viene un pensamiento. Un pensamiento nos lleva a una acción. Un pensamiento nos lleva a una reacción. Un pensamiento nos lleva a unas palabras. Unas palabras nos lleva a unos hechos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta y tenemos que diferenciar cuando Dios nos habla y cuando es el enemigo de nuestra alma que nos está hablando. Porque podemos estar en la dimensión del alma y de la carne creyendo que estamos en la dimensión del espíritu. La otra razón es porque yo no he tomado la decisión. Mire, una decisión de decir: no permitiré que mis emociones me gobiernen. No permitiré que mis pensamientos me gobiernen. Porque pueden venir pensamientos de despecho, de ira, de celos y de todo tipo de pensamientos. Pero es una decisión personal que usted y yo tomamos si le hacemos caso al alma, a la carne, o nos sometemos a Dios. La otra razón por la cual no vivimos en el espíritu es porque no hemos formado buenos hábitos.
Usted y yo debiéramos vivir en el Espíritu, pero tenemos muy malos hábitos espirituales, ¿verdad? Y si no tenemos buenos hábitos espirituales, no vamos a poder vivir en el Espíritu. Si no tenemos buenos hábitos de alimentarnos, tampoco podemos pretender tener buena salud, ¿correcto? Lo que comemos, tanto físicamente como espiritualmente, va a fortalecer o va a dañar nuestro cuerpo o va a dañar nuestra parte espiritual, ¿correcto? Va a dañarla. Entonces, ¿qué dice la Biblia que nos puede ayudar a usted y a mí a fortalecernos en el espíritu? ¿De qué manera yo puedo separar los pensamientos buenos de los pensamientos malos? De lo que es del alma y de lo que es del espíritu. ¿De qué manera? ¿Qué debemos hacer? Mire, empecemos a hablar un poquitico de los hábitos. ¿Cuántas veces lee usted la Biblia en la semana? Léela. ¿Cuántas veces lee? Esa es una. Leer la Biblia es alimentar el espíritu. Pregunto, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. ¿Le cuesta congregarse? Venir. Hay un misterio en la congregación. Por eso se llama iglesia. Cuando usted entra a esa puerta para acá, su cuerpo cambia, su alma cambia y su espíritu trata de conectarse directamente con Dios. Es un misterio que se vive en la iglesia. Por eso la iglesia es un misterio. Salimos de ahí para allá y cambia todo el sentido de nosotros. Congregarse tiene una razón de ser. Por eso dice no dejando de congregarse. Ahora, otro hábito bueno que deberíamos tener es poder participar de todas las actividades que se hacen como cuerpo llamado iglesia. Sea actividades de caballeros, de familia, de parejas, porque eso nos integra como cuerpo, ¿cierto? Hay algo que es difícil para algunos y es estudiar. Hacer equipos de estudio les cuesta porque no es un buen hábito. Y el que no estudia la palabra, cualquier viento de doctrina lo arrastra. Cualquier circunstancia difícil lo arrastra. Las decisiones no se toman basado en lo que dice la palabra, sino basado en el alma, en las emociones, en las circunstancias. Y eso me arrastra. Y cuando yo me doy cuenta, estoy por allá. Porque no tenemos buenos hábitos. Un buen hábito es hacer parte de un ministerio. Hacer parte de un ministerio hace que usted y yo desarrollemos los dones, los talentos, cada uno de los ministerios que nosotros tenemos. Hay multitud de dones aquí, pero la gran mayoría no quiere fortalecer el espíritu. La gran mayoría quiere vivir en el alma y quiere vivir en la carne. Entonces, fíjate, lo primero que tenemos que es cambiar los hábitos que usted y yo tenemos, esos hábitos que no nos dejan crecer en el espíritu. Ahora bien, la palabra enseña algo bien interesante entre el alma y el espíritu. En Hebreos capítulo 4 verso 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que corta el alma del espíritu, es decir, hace una división entre el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios es muy importante porque es la única que puede dividir la parte espiritual de la parte terrenal. Es la única. Ahora, estas dos partes, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con ellas porque son muy similares. Las dos son espirituales, las dos son intangibles. Y si no conocemos la diferencia entre lo espiritual y lo almático, yo puedo estar creyendo que estoy agradando a Dios en el espíritu, pero realmente estoy viviendo en el alma o en la carne. ¿Sí me hago entender? Ok.
Muy bien. Entonces, fíjate, leer la palabra de Dios todos los días logrará separar los pensamientos de Dios de los pensamientos personales míos. Entonces es muy importante, mire, leer la palabra de Dios nos lleva a separar la sabiduría de Dios del conocimiento humano. Yo puedo saber cuando miro a una persona cómo está emocionalmente o anímicamente esa persona cuando la veo, pero eso es un conocimiento humano. Eso no es una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que leen muy bien los sentidos, los movimientos de la persona, lo leen supremamente bien. No, cuando entendemos eso, entonces separamos lo que yo pienso de una persona o de la carne, o lo que yo creo, que yo puedo creer que tiene, de lo que realmente el Espíritu Santo muestra. Entonces la palabra de Dios separa mis deseos de los deseos de Dios. La palabra, cuando la leemos, es la única que puede separar lo que Dios quiere de mí de lo que las demás personas quieren que yo haga. Hay una separación bien hermosa. Mire, la lectura de la Escritura es la única que puede traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz del mundo, ¿sabe cómo la busca la gente? A través del yoga, a través de la meditación. Pero esa es una paz terrenal. Esa no es una paz que viene del cielo. Y cuando uno se somete a esa paz terrenal, termina engañado y termina perdido en un sistema animal, terrenal y diabólico. Leer todos los días la palabra de Dios, ojo, quita de nosotros ese presentimiento y nos da a nosotros el discernimiento. El presentimiento es algo terrenal. El discernimiento viene de parte del reino de los cielos, del Espíritu Santo de Dios. Mire, la lectura de la palabra de Dios nos da el conocimiento de Dios o de relacionarnos con Él. Pero el conocimiento humano es el que nos mantiene creyendo que usted y yo no la sabemos todas, ¿verdad? Entonces necesitamos tener un conocimiento de qué es de Dios y qué no es de Dios. La palabra de Dios es la única que puede separar la sana doctrina de una doctrina perversa, solo leyendo la palabra. La palabra de Dios es la que dice si una profecía es de Dios o una profecía es de la carne. Es la palabra de Dios, pero hay que leerla. La palabra de Dios es la única que nos puede dar dirección, porque nosotros podemos sentir algo emocional dentro de nosotros y puede ser direccionado de una manera muy sutil de parte de Satanás, cuando realmente no es de Dios. La lectura de la palabra es la única que nos dice si es realmente Cristo Jesús, Señor, Rey y Salvador, o si lo que nos están hablando realmente es de parte del anticristo. Entonces es muy importante que usted y yo leamos la palabra, porque ella parte lo que es del alma de lo que es del espíritu. Pero si no leemos la palabra, créame que vamos a vivir en la parte almática, en la parte de la carne, creyendo que yo estoy alabando a Dios, que yo sirvo a Dios, que yo sí soy bueno, que yo hago de todo. La palabra de Dios es la única que nos dice cuál es mi sexo real. Porque si le dejo al alma y al cuerpo, me va a decir que yo soy un perro, un gato, un chivo, yo no sé qué. ¿Listo? Pero cuando leemos la palabra dice que creó varón y hembra. Se acabó el cuento.
ella nos define. La palabra de Dios es la verdadera justicia y no la justicia nuestra que viene a través de una envidia o a través de un deseo de vengarnos. La palabra de Dios es la que nos dice si realmente estamos siendo justos o no. Divide la santidad de Dios de lo que nosotros llamamos legalismo. Miren todo lo importante que es la palabra de Dios. Entonces, si usted y yo somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué debo hacer para ser gobernados por el espíritu? Uno, leer la palabra, claro que sí. ¿Sí o no? Bien, eso nos ayuda a dividir. Pero fíjate tú, ¿qué hay en el alma del ser humano? Está la mente. La mente es el centro de todas las operaciones que tiene el cuerpo. Es la mente. En la mente están nuestros pensamientos, está nuestro sentir. La mente maneja nuestras acciones. La mente maneja nuestras actitudes, ¿cierto? La mente define si una palabra viene de parte de Dios o es una palabra que viene de parte del otro. La mente todos los días toma la decisión de cosas buenas y de cosas malas. O sea, el manejar, el renovar nuestra mente es supremamente importante, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ahí es el centro de operaciones del alma, del cuerpo, pero también del espíritu. Ahora bien, todos los días la mente está tomando decisiones a cada instante. Por ejemplo, todos los días estamos mirando si tenemos hambre o tenemos antojos. Y la mayoría de veces que hay antojos, ¿verdad? Entonces la mente toma decisiones si es hambre o es antojo. En nuestra mente es donde decidimos si hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad. Es en nuestra mente, en nuestro pensamiento, es donde usted y yo tomamos decisiones. En la mente es donde yo decido si soy impulsado a hacer algo para Dios o simplemente estoy impulsado por un deseo engañoso que me puede llevar a cosas que me voy a tener que lamentar. En la mente es donde yo decido si lo que yo quiero es solamente una codicia de los ojos o realmente es algo que va a edificar a mi vida. En mi mente es donde yo decido si es sabiduría de Dios o es sabiduría humana. Es en nuestra mente donde tomamos ese tipo de decisiones. Nuestro pensamiento fue puesto por el Señor para poder que usted y yo tomemos decisiones y saber si lo que viene a mi mente es una mentira sutil de Satanás o realmente viene de parte del Espíritu Santo de Dios. En mi mente yo tengo que decidir si el noviazgo que tengo es un noviazgo que me va a edificar, que tiene un propósito para mi vida y para mi futuro. O también en mi mente yo debo definir si es realmente un obstáculo para detener el plan de Dios. Es en nuestra mente donde se maneja ese tipo de cosas. En nuestra mente es donde tomamos la decisión si hacer la sociedad que yo estoy pensando la puedo hacer. En mi mente es donde yo decido si viajo o no viajo. En mi mente es donde yo decido si compro o no compro. En mi mente es donde yo decido a dónde voy o no voy. Es en mi mente. Por eso es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta qué es lo que usted y yo estamos pensando. ¿Qué es lo que gobierna mi alma? ¿Qué es lo que gobierna mi pensamiento? Entonces, si yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo, yo también tengo cosas por hacer.
¿Qué cosas tenemos que hacer? Tenemos que cambiar hábitos, tenemos que leer la Biblia, tenemos que empezar a cambiar la forma de pensar para poder relacionarnos más con el Espíritu Santo de Dios. Pero se los voy a decir según lo que dice la Escritura. Primero, para ser gobernados por el Espíritu necesitamos sacrificar la carne. Romanos capítulo 12 verso 1 dice: ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, cuando usamos nuestro cuerpo como un altar para Dios, el alma se empieza a someter al Espíritu Santo. Si usted empieza a someter su cuerpo para adorar a Dios, el alma empieza a sujetarse también a lo que el Espíritu le quiere decir. Pero si usted no sujeta su cuerpo, si usted se va a orar y allá ahorita y allá, ya automáticamente el alma le empieza a manejar su cuerpo y a aislarse de la parte espiritual. Por eso dice que usted y yo necesitamos sacrificar la carne. Lo segundo que tenemos que hacer es silenciar todas las voces que vienen a nuestra mente. Como les dije hace un ratico, son esas voces que pueden venir por amargura, por resentimiento, por celos, por pasiones. Pueden venir por pasiones, por nuestro razonamiento, y pueden traer obviamente una cantidad de situaciones desastrosas en nuestra vida. Pues podemos terminar deprimidos, angustiados, desesperados y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que tenemos que es apagar todo ese tipo de pensamientos que afectan nuestra vida. ¿Y por qué tenemos que apagarlo? Miren lo que dice 2 de Corintios 5. Dice: destruyamos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ojo, dice: destruimos todo argumento. ¿Dónde se levantan los argumentos? Desde pequeños. Desde pequeños. La cultura donde vivimos, la situación económica, la parte política, la parte social, la parte familiar, todo eso va levantando argumentos en nuestra vida y va formando un carácter dentro de nosotros que empieza a gobernarnos. Y ese carácter se vuelve altivo en contra de Dios. Y cuando se vuelve altivo, nos volvemos enemigos de la parte espiritual. Y el alma y la carne nos gobierna y nos habla constantemente con gritos que apagan lo espiritual. Y la Biblia dice que se levanta contra todo conocimiento de Dios, y que usted y yo necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Jesús. No hay otra. La única manera es llevarlos cautivos, amarrarlos. Todo argumento, todo lo que se levante en contra de lo que dice la palabra, yo lo voy a reemplazar por lo que dice la palabra de Dios, que es verdad absoluta. De allí que Proverbios capítulo 3 verso 5 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿En quién confiamos más nosotros? En nuestra inteligencia. Muy poco dependemos de Dios. La tercera dice: resistan al enemigo, al diablo. El diablo es una realidad. Ahora, el diablo no se nos presenta de la manera en que usted y yo queremos. El diablo maneja muy bien la parte emocional, la parte carnal, y él sabe de qué manera gobernarnos de una manera muy sutil. Hoy. ¿Sabe cuántas familias están discutiendo porque el uno es de derecha, el otro es de izquierda? ¿Sabe cuántas personas se escriben y se insultan de manera irrespetuosa? Porque no votan por el que ellos consideran. El enemigo de nuestra alma nos ataca y nos divide a través del alma y a través de nuestra carne. Y la Biblia dice: resista al diablo. ¿Cómo? Sométase a Dios. Le dieron ganas de escribir. Oye, yo me la voy a aguantar.
Señor, porque yo soy hijo tuyo. Le dieron ganas de decir, usted tiene sus argumentos, usted tiene su propia creencia, usted tiene sus razones, usted tiene sus pensamientos, usted tiene su propia economía. Si no se puede sentar uno a hablar de algo, mejor no se siente, porque el enemigo está buscando de qué manera dañar la buena relación. Por eso dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de nosotros. La cuarta, la disciplina. Una disciplina. Disciplinarnos para ser buenos lectores. Disciplinarnos a ser responsables con lo que nos corresponde. Disciplinarnos a levantar un estudio bíblico serio, responsable. Eso forja mi carácter. Eso no solamente estamos hablando de un conocimiento, estamos hablando de forjar un carácter. Mire, en la medida en que nuestro carácter sea fuerte, así se van a levantar nuestros. Y cuando hablo de carácter fuerte, no hablo de gritar, insultar, patear. Hablo de que cuando yo digo se va a hacer esto, se va a hacer esto. No necesito gritar, no necesito golpear, no necesito insultar. Necesito decir que lo que yo digo tiene peso, tiene carácter. ¿Listo? Y que esa palabra la voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Porque ese carácter, cuando yo hablo con carácter, todas mis decisiones están basadas en un beneficio a nivel personal, a nivel familiar, a nivel económico y a nivel social. Eso se llama tener carácter de parte de Dios. Entonces necesitamos fomentar buenos hábitos en su vida y en mi vida. Porque aún nosotros los adultos estamos cayendo en pésimos, malos hábitos. Salimos a almorzar y ya los adultos también andan con el pinche teléfono, como dice el mexicano, en la mesa viendo tu teléfono. En la iglesia, llegué a la casa y algunos escriben en pleno culto a otros. Miran fotos, están en Facebook, WhatsApp, Instagram y hasta se mandan foticos del uno al otro estando en la iglesia. ¿Qué podemos aprender? ¿Y qué estoy enseñando al que está a mi lado? ¿Qué le estoy transmitiendo yo? ¿Estoy transmitiendo un carácter del reino? ¿Estoy transmitiendo algo del alma? ¿Y estoy transmitiendo algo del cuerpo, de la carne? No estoy edificando ni a mí, ni estoy edificando a los demás. Necesitamos hacer la diferencia. Vivir en el Espíritu es lo único que nos va a traer a usted y a mí beneficios, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Es lo mejor, es lo mejor. Por eso en esta mañana quería compartir esto con ustedes, porque cuando yo comparto algo, no lo comparto para golpear a nadie, lo comparto para mí mismo. Porque todos cogemos malos hábitos sin darnos cuenta. Todos perdemos las buenas costumbres. Es más fácil que una mala costumbre se permee en nosotros que una buena costumbre, que un buen hábito. El buen hábito cuesta sacrificio, lágrimas, cuesta carácter. Eso cuesta. Pero un buen hábito se puede perder en unos cuantos días, en una sola decisión, en una sola palabra, en algo que se pase por encima. Automáticamente empezamos a decaer. El Espíritu Santo está en usted y en mí para hablarnos de manera particular, para hacer de nosotros hombres y mujeres responsables, hombres y mujeres de reino, hombres y mujeres que seamos testimonio en la calle, testimonio en la casa, testimonio en los negocios. Hombres y mujeres que pasamos por situaciones que todo el mundo pasa, pero las pasamos mostrando la diferencia entre ellos y nosotros.
Porque ellos están en el mundo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es una gran diferencia entre ellos y nosotros. Porque Jesús ya venció al mundo. Y si Jesús venció al mundo, venció el alma, venció a la carne y nos dio la libertad a usted y a mí de poder vivir en el Espíritu.